La clave oculta, con Miquel Figueroa. Hoy volvemos a hablar de la vida después de la vida, y no lo hacemos utilizando medidores de campos electromagnéticos o grabadoras de audio, sino a través de la experiencia personal de una mujer. La editorial Almuzara ha publicado Hablando con los espíritus, el primer libro de Isabel Camacho Pérez, una gaditana que actualmente es secretaria en un centro médico y que nos acompaña hoy al teléfono. Buenos días, Isabel. Buenos días, Miguel. Bien, hablemos de esta sensibilidad especial. Preséntanosla. ¿Qué sensibilidad es esta? ¿Cómo la definirías y cómo se manifiesta? Pues sencillamente yo no lo llamo algo especial, yo creo que es el sentido de la percepción que tenemos todos y que ciertas personas en determinados momentos de la vida lo tenemos más desarrollados que otros, pero no lo considero ni un don ni algo especial, creo que todo el mundo puede tener lo mismo. ¿Cómo se manifiesta? Es decir, ¿qué sientes, qué percibes? No sé, ¿cómo lo vives? Mira, yo en el tiempo que llevo investigando este tema he encontrado diferentes historias, diferentes personas. Hay veces que sí uno se siente identificada con las sensaciones de los demás. Otros yo he llegado a la conclusión que cada uno tiene una forma de percibir determinadas energías. Yo, por ejemplo, hay veces que la percepción la identifico con una visión, pensamiento, sensaciones, el típico escalofrío, llegar a un lugar y sin saber por qué tener cosas en la cabeza que han ocurrido allí o incluso imágenes de personas. Muchas veces simplemente son mentales y otras veces son visuales. Corrígeme si me equivoco, ¿es un poco de clarividencia, un poco de mediumnidad, puede ser? Puede ser. Puede ser un poco una mezcla de todo. Bueno, pues me gustaría preguntarte sobre cómo lo viviste de pequeña. En el libro, en Hablando con los espíritus, nos lo explicas y la verdad es que a uno le deja impresionada. ¿Cómo se vive estas facultades cuando uno es pequeño? Bueno, cuando uno es pequeño hay varias etapas, ¿no? La primera, el inicio, no te das cuenta de lo que estás viviendo. Para ti es algo natural, algo normal, lo ves como una situación cotidiana, no eres capaz de diferenciar lo que es supuestamente real, según lo condiciona la sociedad, a lo que tú estás viendo. Después, con el tiempo, se va haciendo un poquito más difícil, porque ya te das cuenta que todo el mundo no ve lo mismo que tú, que a lo mejor hay ciertas cosas que debes callarte, que tu entorno te obliga a callar lo que ves. Y ya como te digo, vas pasando diferentes etapas. Después llega la adolescencia y es vergüenza, intentar ocultar, que nadie se entere. Después también pasan momentos en que ni tú misma crees lo que estás viendo. Hasta que llegas a un punto, que es el que yo llegué, que dije, bueno, o me ingreso en un psiquiátrico o investigo si esto es real o no. Claro. Y hasta ahora no estoy ingresada en un psiquiátrico. Bueno, me alegro. Y no quiero dejar tu infancia porque lo explicas también en el libro. De hecho, es una infancia un poco... está ligada a la trágica historia de la casa donde vivías. Esta historia, la verdad es que es para llevarla al cine. ¿Nos la puedes explicar, por favor? Normalmente estamos habituados a oír, porque muchísimos niños, que incluso nosotros, la mayoría, si tenemos algún recuerdo, aunque a partir de los 7 años ya sigue cambiando un poquito, ¿no?, las cosas que recordamos de más pequeños, hemos tenido a alguien, un amigo. Pues yo en esa casa me condicionó, como tú bien dices, la vivienda o lo que había en el lugar, pero yo creo que quizás si hubiera estado en otro lugar también me hubiera ocurrido lo mismo si había alguna presencia. Te explico la historia. Yo desde que... No te puedo decir exactamente cuándo fue la primera vez que lo vi, porque desde que tengo recuerdo a este niño, al payasito. Para mí era un chico, como era la casa, te explico, era como un patio de vecinos, tenía unos pasillos grandes en el que había varias viviendas, y la mía, digamos que era, la mía, la de mis abuelos, era una de las más grandes. Entonces allí salían niños a jugar en el pasillo y yo salía con muchos de ellos. Para mí este chico era un niño que estaba allí y que jugaba. Uno más. Más adelante... Era uno más era uno más de tus amigos. Exacto, era el payasito. Uno más. Yo no lo diferenciaba de otros chiquillos que pudiera salir. Si es cierto que a lo mejor no coincidía con ellos. Yo llegaba del colegio y él estaba esperándome, jugábamos en un triciclo. Yo tengo recuerdos, ahora mismo si yo dejáramos la conciencia a un lado, yo pensaría que fue un amigo real de la infancia. Pues te voy adentrando un poquito más en la historia. Sí. Con el tiempo, pues allí ocurrió un hecho en esa casa.
Yo tendría aproximadamente unos 6 años y recuerdo, pues esta historia la tengo más bien los datos de lo que me contaron mis padres, porque claro, por la edad que yo tenía tampoco me dejaron de estar en medio de esta situación. Había una habitación donde era el dormitorio principal donde dormían mis padres y yo una noche pues oí llantos de bebé. Eran unos llantos normal, como si hubieran niños pequeños en esa habitación. Uh-huh. Mi padre a esa altura pues la verdad que ya dudaba poco, porque estaban acostumbrados a bastantes historias que ya habían ocurrido conmigo desde pequeñilla. Entonces le dije que yo en la habitación estaba escuchando unos niños de llorar y que era tras la pared. Mi padre cogió una maza, partió la pared y yo, uno de los últimos recuerdos que tengo es que al tirar los primeros ladrillos apareció como una puerta de madera con pintura así corroída, verde, y ya mi padre la abrió y a mí me sacaron de la habitación. Después otra imagen que tengo es de llegar personas a la casa y de sacar unas bolsas. Yo a partir de ahí, yo ya no vi lo que ocurrió ahí. Después mi familia me cuenta que lo que encontraron fue huesos de bebés dentro de esa alacena. Ni más ni menos. El caso, ¿sí? No digo que ni más ni menos, que es decir, la historia tiene bemoles, es decir, oír llantos, tu padre, bueno, curiosamente, hacerte caso, ¿no?, de creer en su hija, tanto como para golpear la puerta, abrir allí un hueco, encontrar un armario, unas puertas, sacan unas bolsas llenas de huesos. Sigue, por favor. Sí, pues a partir de ese momento es cuando empieza a encajar la historia de este niño del payasito. Pues mi padre empieza a indagar un poco sobre la vivienda, quién había anteriormente, porque claro, eso no es una cosa, era para plantar una denuncia, no era un hecho actual, eso eran pequeños restos, no que fueran cuerpos enteros, fueron pequeños huesecitos que se hallaron allí y eran antiquísimos. Pues cuando indaga un poco la historia, esa casa era de una familia adinerada del pueblo, en el cual la gente le cuenta que el señorito de la casa mantenía relaciones con las sirvientas y claro, eso en aquella época no podía salir a la luz, entonces pues se deshacían de los niños, como tantos casos han ocurrido a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, una vez que la sirvienta consiguió salvar a un niño y lo tuvo escondido en una habitación contigua a eso, que daba a un pequeño dormitorio, nosotros lo teníamos como un cuartillo para los trastos y tenía un aseo. Y ahí en esa habitación supuestamente mantuvo vivo hasta unos 8 años a un niño que, claro, no estaba reconocido, no tenía libro de familia, no tenía nada, porque ese niño se mantuvo oculto. Y ese niño, aparecieron los restos de él cuando la madre murió, y claro, ese niño pues sería una historia bastante trágica, que moriría solo en esa habitación que nadie sabía de su existencia. Una habitación totalmente cerrada, y imagino que ese chiquillo moriría de hambre. Y los harapos que yo lo veo vestido, me imagino que era la ropa de payaso. La madre le haría ropita con trozos de tela, que por eso yo lo vinculaba con un payasito. Claro. Y ahí es cuando encajó la historia de ese niño que es mi amigo invisible. A partir de que todo esto salió a la luz, yo paulatinamente dejé de verlo y ya pues me mudé de esa casa. Bueno, pues a uno se le queda la cara, a mí se me ha quedado la boca abierta, porque es una historia tremenda, es una historia que está ahí, que es de tu infancia, y pienso en tus padres, ¿no? En los padres de tantos niños que pueden estar viviendo cosas similares. Es normal que los padres se pregunten si el hijo está bien, ¿no? Porque claro, ven cosas un poco extrañas. Miguel, hoy en día me he dado cuenta que es más habitual de lo que pensamos. ¿Sí? Ya después del camino que yo ya he andado, ¿no?, después de publicar el libro, de tantas entrevistas, y las personas que se han acercado a mí, no sabe la cantidad de madres que se me han acercado sintiéndose identificadas en la historia de que su hijo habla con alguien, que lo ve solo, que lo ve de jugar solo, que se plantea si llevarlo a un psicólogo, pero que el chiquillo es totalmente normal, de que él ha dicho de que ha visto a alguien. Incluso casos de madres que me han dicho, mira, es que el niño me ha descrito a una persona de tal forma y es mi abuelo, que él nunca ha visto una foto y ha fallecido. Cosas así para mí son totalmente normales y los padres que se ven en situaciones como esta, yo desde aquí les mandaría un mensaje de tranquilidad, porque hasta cierta edad, según
lo que yo comprendo según mi experiencia y lo que llevo ya visto en este tiempo, la conciencia es la que nos bloquea el sentido de la percepción. Hasta cierta edad, pongamos 6, 7 años, no somos conscientes de lo que es real y de lo que no lo es. Entonces nuestra mente está tan abierta que podemos percibir cualquier energía. A partir de los 7 años ya la conciencia social que nos imponen nos hace pensar y creer que eso no es correcto. Entonces nosotros bloqueamos y somos selectivos para lo que queremos ver o no. Entonces, si un niño antes de esa edad tiene situaciones, mientras que no ponga en riesgo su vida ni la de los demás, no es malo, es una situación totalmente normal. A partir de los 7 años hay que siempre estar pendiente de la evolución de ese niño. Pero yo considero que todos hemos tenido esa época en la que hemos visto cosas. Bueno, y tú sigues con ello. ¿Nos animas a los demás a que desarrollemos esta sensibilidad? ¿Crees que es positivo? Por supuesto, ¿por qué no? ¿Por qué tenemos que tener un ojo cerrado al mundo cuando lo podemos estar viendo con los dos? También es verdad. Hay muchas cosas que nos rodean y que forman parte de nuestra vida cotidiana. Lo que pasa es que a no ser lo políticamente correcto, no lo aceptamos. Pero porque nuestra cultura desde mucho tiempo atrás nos ha inculcado de que eso no está bien, la ciencia ficción también nos ha influenciado mucho, el temor a ese espíritu malo, demacrado que viene a hacernos daño, y eso ahí inconscientemente se va grabando una imagen que nos hace rechazar todo lo que va vinculado a esto. Claro. También el miedo al que dirán. Si nos remontamos a los tiempos antiguos, el espíritu siempre ha estado presente en muchas culturas y era algo normal, el rezar a los dioses, el hablar de espíritus. Nadie veía a alguien como loco o como alguien extraño. Después de cierta época, la persecución de las brujas, todo lo que ha ido ocurriendo a lo largo de la historia, ha ido cambiando esa forma de pensar del ser humano. Pero gracias a la evolución, poquito a poco vamos consiguiendo ver esto con total naturalidad, y a los medios de comunicación también tenemos que agradecerlo, porque ya hay muchos programas que tratan esto como algo natural y le explica al ciudadano de que es lógico, de que se puede ocurrir, y esa persona no se siente tan aislada como se podía sentir antes. Antes la historia quedaba para ti, solamente para ti. Ahora, gracias a vosotros que estáis ahí en los medios de comunicación, pues una persona puede compartir lo que siente, lo que ve, y otra persona en su casa puede pensar, dice, oye, que esto a mí también me pasa, que no es tan raro. Bueno, recuerdo por otro lado al personaje de Matt Damon en Más allá de la vida. No sé si has visto la película. Pues ahora mismo no lo recuerdo. La película de Clint Eastwood, una en la que sale Matt Damon, bueno, él es un medium, y dice que más que un don, en algún momento de la película dice que más que un don es una maldición. ¿Puede llegar a desbordar esto alguna vez? Sí, claro que te puede llegar, depende de tu fortaleza, de tu estado anímico. Es algo que tú no puedes elegir. Hay momentos en que tú necesitas tener tu espacio y no te apetece, simplemente. Yo muchas veces, sobre todo, bueno, antes cuando era más pequeña, yo decía, pero es que yo quiero ser normal, yo ¿por qué no puedo ser una niña normal y no llegar a un sitio y no sentir y no ver cosas y tener que callarte? Eran situaciones muy incómodas. Y hoy en día, pues, ya que lo puedo más o menos controlar, pues puedo llevar una vida paralela e incluso darle a eso el tiempo que yo quiero darle. Antes, hasta que tú no aprendes a controlar esta situación, te desborda y mucho. Claro. Bueno, hablemos de la interacción con estas entidades. ¿Crees que habitualmente estaríamos interactuando con ellos, aunque pues a lo mejor no somos conscientes de ello? Yo creo que ellos interactúan más con nosotros y nosotros no somos los conscientes. ¿Sí? ¿Cuándo y cómo? ¿Cómo se daría esta interacción? Pues mira, rara es la persona que no te dice que ha tenido alguna vez un presentimiento o que ha notado una sensación cuando iba a hacer algo y se ha arrepentido. Esa típica premonición que siempre ronda ahí y que le evitó de un peligro. Yo creo que esos son señales que no estamos acostumbrados a percibir, que como no sabemos interpretar, no nos damos cuenta que lo que está a nuestro alrededor intenta guiarnos o advertirnos de cuando ocurre algún peligro. La interacción con ellos puede ser de varias formas, ¿no? Muchas veces pensamos que es lo que habitualmente se cree, que un espíritu cuando entra en contacto es porque ellos necesitan de nosotros, porque están atrapados, porque somos nosotros sus salvadores. Y no siempre es así. Muchas veces la llamada de atención o cuando ellos se acercan a nosotros es porque nosotros también necesitamos mucho de ellos. Y eso no estamos todavía acostumbrados a aceptarlo, de que
tanto necesitamos de ellos como ellos de nosotros. Bueno, hablemos de lo que ellos pueden necesitar de nosotros. ¿Por qué o cómo podríamos ayudarlos? Porque es una parte importante de tu libro, dejar claro que nosotros podemos acercarnos a ellos y tenderles una mano. No sé cómo hacer esto y por qué necesitarían esta ayuda. Mira, partimos de una cosa que tenemos nosotros que ahora mismo es nuestro mayor tesoro, que es la materia, y es lo que ellos pierden. Entonces, yo siempre intento poner un ejemplo que la gente se ponga en el otro lugar. E imagínate que tú tienes tus necesidades cotidianas, el querer hablar, el sentirte solo, sobre todo las necesidades emocionales que suele tener el ser humano, pero no tienes materia. Y estás en un lugar en que necesitas cosas, pero no puedes tocar, ni nadie te oye. Pues ellos se sentirán así. Yo creo que el ser que muere es la energía que queda en ese momento y está ahí y es totalmente exactamente igual que cuando tenía materia. Es un ser con sus mismos pensamientos, con los mismos problemas que tuvo en vida, con todo lo que pasa, que a partir de perder la materia tiene que ir adaptándose a su nueva situación, aprendiendo, como todos a lo largo de la vida, tenemos que ir aprendiendo las fases que nos va presentando la vida y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de comportarnos, nuestros hábitos. Pues ellos tienen que ir haciéndolo igual para adaptarse a su nueva situación. Pero ese proceso de adaptación requieren ayuda, lo mismo que nosotros la necesitamos en muchos momentos. Y esa ayuda, la mayoría de las veces, prende la materia, que es lo que ellos necesitan. Un ejemplo muy absurdo, ¿no?, que podríamos decir, es que eso parece una tontería, pero yo me he encontrado con muchos casos que les ha ayudado. Mira, las personas fumadoras tienen la necesidad de ese cigarrito. Pues muchas veces algún ser que ha muerto y era fumador, en su mente, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, digamos en esa energía, queda la conciencia de que él fumaba. Y se pueden obsesionar porque el proceso de adaptación, como para cualquier persona, tiene fases en las que te puedes estancar y puedes costarte mucho más salir. Pues simplemente el deseo de que no puede fumar, de que querer un cigarro, le hace quedarse ahí estancado, y en el simple hecho de que tú a esa persona le enciendas un cigarrito en ofrenda, como se suele poner flores en la iglesia o una vela, le pones un cigarrito para esa persona, ese simple hecho ya lo coge. No es que se lo vaya a fumar literalmente, pero estamos tratando que todo es un tema de energía, es un tema que se juega mucho con la psicología. Son seres que han sido personas y que están pasando momentos traumáticos. El hecho de tú tender una ayuda, para ellos es un paso adelante en una fase. Para nosotros es un simple acto que no tiene importancia. Cuentas que hay diferentes fases, es decir, es un proceso de evolución o que seguimos el proceso de evolución tras la muerte, pero hay algo que me llama la atención de lo que dices, porque normalmente yo estoy acostumbrado a oír de personas que en principio pues se acercan a este tema o saben de este tema, hablan de que tras ese primer momento en que, bueno, que puede ser muy largo, pueden ser muchos años, mucho tiempo, vete tú a saber, pero un primer momento en que a uno un espíritu, un desencarnado, sigue apegado a la vida física. Después de eso, cuando se supera este pequeño, este intervalo, uno va hacia la luz, uno va hacia el más allá, hacia algo que está, digamos, más allá de este primer estadio. Tú no sé si estás muy de acuerdo con esto. Es que depende en qué cultura, qué religión o qué creencia lo trate, todo tiene un fin, ¿no?, un más allá. Yo creo que la vida y la muerte es el 50% cada una. 50% se hace con materia y 50% se hace sin ella. Entonces, desde que nacemos hasta que morimos estamos aprendiendo y estamos evolucionando. Cuando perdemos la materia empezamos a evolucionar nuestra parte espiritual, que normalmente en vida se deja bastante aislada. Entonces, por eso, para mí uno de los principios es que contra más evoluciones emocionalmente y psicológicamente en vida, pues más fácil será el camino después. Y el final, yo no te puedo decir si es el cielo, la luz, el más allá, cada uno lo nombra de una manera. Yo creo que es un equilibrio y que consigues realizar tu camino y te conviertes en una energía que sigue estando aquí presente y que, si nos ponemos ya un poco metafórico, puede ser lo que mantenga el equilibrio en el mundo. Esa energía que en algún momento tiene que quedar en algún lugar.
Bien, para acabar, Isabel, me gustaría recalcar algo que dices en el libro, me parece muy interesante y muy acertado, porque bueno, yo no puedo, no sé si existe realmente esta realidad, es decir, tú la vives normalmente, yo no, pero si hay algo que sí que creo a veces es que si existe esta realidad, a la hora de acercarnos a ella deberíamos ser bastante modestos y considerados con lo que puede haber ahí. Tú lo recalcas en tu libro. Es necesario acercarse con respeto, teniendo una consideración por ellos, ¿verdad? Por supuesto, para mí es primordial. Siempre yo creo que hay que tener presente, creas o no creas, que es una posibilidad de tu futuro. No tenemos nadie la certeza 100%, no tenemos una prueba física que nos garantice que eso va a ser lo que va a ocurrir, pero tampoco tenemos una prueba física que nos lo niegue tajantemente. Entonces, manteniendo el margen de duda de que puede ser nuestro futuro, pensemos que a la hora que estemos nosotros allí, no nos gustaría ni ser maltratados, ni que se nos rían de nosotros, ni que utilicen medios tantos fantásticos que hay, como la Ouija, que para mí es una cosa que la verdad es que no estoy muy de acuerdo con ella, sobre todo cuando se hace por motivos de curiosidad. Para mí todo eso son jugar con los espíritus y dañarlos emocionalmente. Por eso yo siempre pido que se trate con respeto, pensando que son seres que un día fueron personas, que son nuestros semejantes, y que si no nos vamos riendo de una persona que pasa por la calle, luego tenemos que ir riéndonos de ellos. Ya dejemos ese margen de duda, sea o no sea cierto, cabe esa posibilidad de que lo sea. Bien, cabe esa posibilidad, nos la planteas en este libro, hablando con los espíritus, dices que todos podemos llegar a percibir esa otra realidad. Y bueno, pues un libro muy recomendable, publicado por la editorial Almuzara, que nos ha explicado su autora, Isabel Camacho, y yo te lo agradezco mucho. Isabel, un abrazo. Un abrazo a ti y muchas gracias por este ratito tan ameno que hemos pasado. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa. laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio.